Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de la crónica literaria, su definición, las características más importantes y algunos ejemplos que nos permitan entender este género literario. Es necesario hacer hincapié en la relación que vamos a encontrar también en esta actividad de redacción y la problemática que en estos momentos estamos pasando, como es la epidemia del coronavirus a nivel mundial, el confinamiento, y que de alguna manera nos puede motivar a escribir, a reflexionar, a agregar algunas figuras, algunos elementos literarios a nuestra redacción. ¿Cuál es la definición de crónica literaria? La crónica es un género narrativo en el cual se mezclan elementos del texto informativo con elementos del texto literario. Es decir, resulta una combinación entre periodismo y literatura. Podemos encontrar un símil en las tradiciones de don Ricardo Palma, el cual mezclaba hechos objetivos que él encontraba en sus investigaciones en las bibliotecas y luego le agregaba elementos ficcionales, ¿no? Una analogía de ese tipo podemos encontrar entonces en lo que es una crónica. En la crónica va a predominar los hechos subjetivos, pero enmarcados dentro de un contexto realista. Tenemos algunos ejemplos en esta diapositiva, como son las crónicas y reportajes de Gabriel García Márquez. Hay unas crónicas de Kipling sobre la Primera Guerra Mundial. Tenemos un libro, Locos, Malos y Virtuosos, un libro que se leyó hace unos años en nuestro colegio. Es una compilación de Marco Avilés de diferentes relatos en los cuales mezclan hechos reales aderezados con situaciones ficcionales, ¿no? Y finalmente un libro de Ray Reddick, ¿no? Que son las crónicas marcianas, en las cuales también se mezcla ficción y realidad. Entonces, en resumen, una crónica debe ser un texto narrativo sobre un hecho anecdótico o sobre una investigación de un determinado tema en el cual se van a combinar los elementos objetivos con los subjetivos. Veamos algunas características de la crónica literaria. Los hechos que se narran están ordenados cronológicamente. Recuerden que la crónica debe su nombre a cronos, que significa tiempo. Entonces, en toda narración, en toda crónica literaria que escribamos o que nosotros vamos a leer, vamos a encontrar siempre ese orden temporal. Detalla los sucesos minuciosamente. Las crónicas tienen esas características. Hay muchos detalles, muchos elementos que de alguna manera le presentan el carácter realista. Puede narrarse en primera o en tercera persona. Podemos encontrar distintas formas de distintos tipos de narrador. En general se trata de un relato de no ficción, aunque en los últimos tiempos la característica de la crónica periodística se ha trasladado a algunos textos de ficción como novelas y cuentos. Entonces en las crónicas hay una mezcla, es lo más adecuado, hay una mezcla de elementos ficcionales con algunos tintes realistas, ¿no? Expone un amplio registro de datos, fechas, nombres y lugares, eso es obvio. Un buen cronista siempre está muy bien informado sobre qué sucedió, a quién o a quiénes, cuándo y dónde sucedieron los hechos. Depende de cómo se establezca la crónica literaria, cómo la hayamos redactado. Si es algo que nos ha sucedido a nosotros, una anécdota, un viaje, la asistencia a un evento, definitivamente son cosas que nos han pasado y las tenemos presentes. Pero si es una crónica sobre la visita de un personaje, sobre un tema que estamos siguiendo, sobre un suceso que pasó en una localidad ya hace algunos años y estamos escribiendo una crónica sobre ese evento, tendremos definitivamente que informarnos, que investigar mucho sobre eso. Su carácter es realista, como su intención es presentar hechos que realmente acontecieron, la narración debe resultar lo más veraz posible. Tiene ese tinte entonces la crónica de ser lo más realista posible. Suele ser subjetiva, esto es que el autor tiene libertad para dar su visión, a diferencia del texto expositivo. En las crónicas no hay una verdad absoluta, hay un tinte subjetivo, hay opiniones, hay puntos de vista, incluso modificaciones en el tema. A diferencia de lo que ocurre en una crónica periodística que centra su importancia en la información misma, la crónica literaria pretende aportar valores artísticos que brinden un goce estético a los lectores. Esta característica es muy importante
porque nos permite entender y diferenciar la crónica literaria de la periodística, que es distinta, que más bien se asemeja a la noticia, ¿no? Mientras que la literaria, que es la que nos atañe a nosotros, tiene que ver con lo estético, tiene que ver con algunos elementos ficcionales que se pueden incluir. Si bien la crónica tiene libertad en cuanto a la estructura de cómo se debe redactar, hay un formato que es básico y que tenemos nosotros enfrente, en el cual siempre tiene pues el título, tiene el cuerpo y tiene la conclusión, pero definitivamente puede variar, ¿no? El título se va a tratar de llamar la atención del lector, en el cuerpo se van a ir ordenando mediante párrafos todos los sucesos que estamos contando, y generalmente admite una conclusión, a veces una reflexión que el autor hace sobre el hecho narrado, sobre la crónica acontecida. Algunas recomendaciones para escribir una crónica: definitivamente debemos elegir el tema sobre el cual vamos a escribir. Como ya hemos mencionado anteriormente, puede ser un evento que nos ha sucedido a nosotros, en el cual tenemos que tomar en cuenta todo lo que nos aconteció. O si vamos a redactar una crónica sobre un suceso externo, debemos pues acopiar información, debemos investigar, debemos consultar a diferentes fuentes, ¿no? Eso se ve plasmado en el segundo punto, donde dice recoge la información. Tenemos que consultarlo, entrevistar, para que nuestra crónica goce de fidelidad y de una mejor presentación. Redactar la crónica presentando los hechos y los comentarios y siguiendo principios generales. Comienza por la información objetiva sobre los hechos y añadir la valoración personal de eso, ¿no? A medida que vamos redactando, vamos combinando tanto los aspectos objetivos, como se menciona acá en la diapositiva, como la valoración, ¿no? Esa mezcla, esa fusión entre lo real y lo ficcional. Tenemos dos ejemplos de crónicas literarias. La primera de ella, Educando a un extraño, de Santiago Roncagliolo. En esta crónica, Santiago nos cuenta una experiencia personal, una experiencia íntima, como es el nacimiento de su primer hijo, de manera minuciosa, con tintes anecdóticos, con elementos artísticos. Él nos va narrando los sucesos que le ocurrieron con la llegada de su hijo, ¿no? Y el segundo ejemplo de crónica literaria, también de Santiago Roncagliolo, es El boxeador de las orejas perfectas. A diferencia del primer relato, en el segundo fragmento, Santiago Roncagliolo se ocupa de un personaje del deporte, un boxeador peruano, el famoso Romerito. Ahí ya notamos que Roncagliolo ha investigado un poco acerca de este personaje, ¿no? Los sucesos que se dieron en esta pelea, mezclando también, por supuesto, algunos recuerdos de su niñez sobre este evento, mezclando un poco los hechos reales con algunos tintes fantasiosos, que es una de las características importantes de la crónica. Para terminar la metacognición, reflexionamos acerca de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué es una crónica? Es una mezcla entre la ficción y la realidad. ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? Es un ejercicio para redactar bien, para ordenar nuestras ideas, para ejercitar la capacidad de reacción. La capacidad de redacción, de redactar, de escribir, necesita constantemente realizarse. No podemos escribir una vez al año, una vez por bimestre, una vez al mes. Siempre, cada vez que tengamos algo de tiempo, hay que escribir nuestras opiniones, nuestras reflexiones, nuestros comentarios. Es la única manera de ser competente en la redacción. ¿Cómo puedo ampliar lo aprendido? Se ha juntado en los ejemplos de crónicas una dirección para poder acceder a otros relatos de este tipo que me permitan identificar sus características, utilizar como referentes otras lecturas de este tipo y más adelante yo poder redactar una crónica sin problemas y además acrecentar mi conocimientos y mi acervo cultural sobre estos puntos.